Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Misael García, soy ingeniero de proyectos de Simco. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles el webinar Análisis de curvas y líneas de carácter. Antes que nada, permítanme platicarles brevemente de lo que es Simco. Simco es una empresa 100% mexicana que se dedica y está enfocada principalmente a ofrecer soluciones a los procesos de manufactura. Soluciones tanto para el ambiente CAD/CAM, como lo son las marcas TopSolid y Mastercam, soluciones para el ramo de la ingeniería inversa, como lo son los softwares Rhinoceros, Geomagic y PointMaster, y incluso también esta última tiene o viene acompañada más que nada de una solución muy ergonómica, la cual consta de los Space Mouse, que facilitan las tareas de modelado y diseño en el ambiente CAD. También una solución muy importante, la cual tiene Simco, es el diseño y la construcción de fixtures y dispositivos. También y principalmente los equipos de metrología tridimensional de la marca GOM, de los cuales nos vamos a enfocar en este webinar. En función de las soluciones que Simco ofrece, estas nos han permitido estar posicionados en todo el territorio mexicano, tanto como para ventas de sistemas de medición ópticos como software CAD/CAM. A su vez, también hemos ofrecido servicios en diversas partes del mundo, tales como Estados Unidos, Centroamérica, América Latina, incluso países de Europa y Asia. Y bueno, es por ello que nuestros principales clientes son del ramo automotriz, como las OEMs armadoras, principalmente Volkswagen, Audi, Chrysler, Honda, Mazda, Ford, entre otras, y múltiples Tiers 1 y Tiers 2. Y bien, estas empresas, este extracto de empresas que podemos mostrarles aquí en la diapositiva, cuentan con sistemas tanto manuales como automatizados. Y bien, como parte de la solución que Simco ofrece, tenemos también el seguimiento de nuestro soporte para todos los productos que ofrecemos y tenemos la facilidad de ofrecer más que nada el soporte vía telefónica, vía email, vía remota, esto vía pantalla a pantalla mediante la aplicación TeamViewer o mediante el foro. También, bueno, en cuanto a sistemas de metrología óptica 3D, en este webinar nos vamos a enfocar exclusivamente en el sistema Atos 3 Triple Scan y en la licencia Atos Professional. Les comento, también ofrecemos opciones en cuanto a inspección con la licencia GOM Inspect Professional y contamos también con una versión gratuita, la cual es la licencia GOM Inspect, que está disponible en nuestras páginas de internet en www.simco.com.mx o directamente de la página de GOM en www.gom.com. Ahora bien, en función de la malla de alta densidad que generan nuestros sistemas Atos, podemos tener múltiples aplicaciones, principalmente generar nuestros archivos CAD en función de la malla, lo que conocemos como ingeniería inversa. Podemos hacer manufactura rápida o impresión de prototipos en función de esta misma malla, ya que, como les comento, la gran cantidad de detalles que obtenemos con nuestros sensores nos facilitan este tipo de tareas. Incluso también podemos generar las rutas de maquinado para maquinar estas mismas piezas tal cual en una máquina CNC. Y a su vez también una aplicación principal que podemos tener con nuestros sistemas Atos es el control de calidad de nuestras piezas que estemos escaneando. Ahora bien, el flujo de trabajo es un flujo de trabajo estándar, es muy sencillo. Partimos de una información nominal y una información real. Hacemos la alineación de estas dos informaciones y con ellas podemos generar la comparativa y realizar la inspección, hacer evaluación de tolerancias y geometrías dimensionales, lo que conocemos como GD&T, y toda esta información la podemos condensar y la podemos reportar en forma de diagramas, tablas, o también tablas exportables a bases de datos como tipo CSV o DMO. Ahora bien, ya entrando en materia y entrando en el tema de nuestro webinar del día de hoy, vamos a partir de comentarles sobre información general sobre las curvas. Vamos a estar haciendo análisis sobre el spring back o el resorteo y también análisis sobre los contornos de nuestras piezas y haremos también análisis de curvas y líneas de carácter
esta última conocida también como línea de tornado. Posteriormente, para finalizar nuestro webinar, vamos a hacer análisis de enlaces y holguras, lo que también conocemos como flush and gap. Ahora voy a ceder la pantalla a mi compañero el ingeniero Luis Sanabria del área de aplicaciones, quien va a estar a cargo de hacer la demostración en tiempo real en el software Atos Professional. Buenos días, mi nombre es Luis Sanabria y soy parte del equipo de aplicaciones de Simco. Como lo mencionaron previamente, hoy vamos a analizar el uso de las herramientas de curva que ofrece el software de Atos para analizar las características previamente mencionadas. Aquí en pantalla ustedes pueden ver una lámina estampada a la cual podemos inspeccionarle el spring y el trimming, que significan el resorteo y el contorno que resultan de un cizallamiento o un punzonado sobre una chapa metálica. Vamos a comenzar viendo cómo crear y editar las curvas. En la sección de curvas de construir podemos encontrar varias formas de crear una curva a partir de varios parámetros según nos vaya conveniendo. Debido a lo extenso de esto, de cada una de las herramientas, hoy nos enfocaremos solamente a curva de superficie, a curva de borde y a curva de superficie a partir de una curva de borde. Comencemos viendo cómo crear una curva de superficie. Al seleccionar ese comando, nos va a aparecer la ventana de diálogo donde tenemos que introducir varios parámetros de creación. La proyectar sobre solo se permite en el CAD o en la malla, que se seleccionan automáticamente en función de qué cuerpo tenemos mostrado en la interfaz 3D y al cliquear un punto de marcador. Después nos pregunta cómo trazar la curva, si a lo largo de la curvatura o a lo largo de un parche. Siempre que nos sea conveniente vamos a usar a lo largo del parche, puesto que los parches comúnmente son creados o delimitan un doblez sobre un cuerpo. Y por otro lado, a lo largo de la curva nos es más conveniente usarlo cuando trabajamos únicamente sobre la malla. Como ustedes pueden observar en el display, esta malla no está delimitada por parches. Los parches no están delimitados por fronteras como lo habíamos visto en el CAD. Y por lo tanto nos sería más útil generar esas curvas a lo largo de la curvatura que calcula el mismo software. Después, acoplar el marcador. Los marcadores son puntos que definen la posición y forma de la curva que se va creando. Hacia la posición pulsada es una de las formas más libres de crearla y es muy útil para hacer ingeniería inversa. Ustedes pueden observar que yo he creado una curva a partir de 2 puntos en cualquier punto que yo doy cliqueo sobre el cuerpo CAD. Como había mencionado, esta función es muy útil cuando vamos a hacer ingeniería inversa, puesto que es una forma libre de trazar superficies o de seleccionar la malla respecto al CAD. El siguiente parámetro de marcador es hacia la línea de borde. Aquí no importa que yo clique sobre un espacio en el CAD. Por cierto, para comenzar a crear una curva, es necesario mantener presionado la tecla control más clic para que nos cree el primer punto marcador de una curva. Aquí lo estamos viendo, es este punto blanco que se creó en el borde. No importa que yo dé clic en el centro de este parche, el software va a buscar el borde más cercano. Como ustedes pueden ver, la curva sí se crea encima de la superficie, aunque no sea borde, pero los puntos o marcadores siempre van a estar sobre un borde. Hacia la curva máxima también es muy útil cuando solo trabajamos sobre la malla y no tenemos parches delimitados por fronteras como lo estamos viendo en el CAD. Aquí el software automáticamente nos calcula qué parte de esa curva tiene la mayor conflexión o concavidad. Aunque yo le dé clic en uno de los extremos de estos parches, el software me va a crear el punto marcador sobre la curva máxima. Y bien, el siguiente al centro del parche, que como ya lo imaginarán, el software computa esa
ese marcador en el centro del parche. No importa que yo le dé en un extremo o casi en medio, el software en automático me calcula esos marcadores en el centro del parche. Podemos también, sin mantener la tecla control, pulsar en el centro de la curva para crear un nuevo marcador y darle más forma a la curva. Por último, sin importar qué parámetros tengamos seleccionados, si yo mantengo las teclas control y shift presionadas mientras cliqueo, el software calcula una curva de manera automática, la cual podremos alargar o acortar posteriormente añadiendo más marcadores. La siguiente herramienta es la curva de borde, que se crea solamente en los filos del cuerpo o en las fronteras de un parche. Si yo doy clic en el centro de este parche, el software va a buscar el filo o frontera de parche más cercano. Aquí están viendo cómo creo esta curva en el filo del cuerpo CAD. Y al igual que en la opción anterior, si yo mantengo presionado Control más Shift y cliqueo, me crea una curva automática alrededor de todo el filo conforme encuentre el continuidad. La curva de superficie a partir de borde es una herramienta útil para inspeccionar el spring, porque significa que nos crea una curva offseteada de una curva de borde. Ahorita le voy a dar Control Shift más clic para que me cree esa curva en automático y me crea también la vista previa de una curva offseteada alrededor de la curva de borde. En el desplazamiento relativo yo le doy qué tan lejos quiero que esté de la curva de borde. Eso es en función de ver qué tanto creemos que durante el punzonado se deformó la placa en esa área. Al crearla, no se crea la curva de borde, sino solamente su curva offseteada. Como han de imaginar, consiste de varios puntos a lo largo de cerca del contorno de este orificio, y para inspeccionar la deformación que sufrió este cuerpo real al recibir el punzonado, normalmente lo que haríamos es colocar un punto de superficie sobre el CAD, asignarle el concepto de medición de intersección con malla y después podríamos checarle su normal para comprobar qué tan lejos está de la malla. Entonces lo que nos ahorra esta curva es checar esa misma desviación que tenemos en todos los puntos alrededor de este punzonado. Entonces le vamos a asignar el concepto de medición proyectar sobre la malla, y en la barra de subexplorador podemos observar que ya apareció un nuevo elemento que lo que realmente hizo fue crearnos esa curva a la misma altura pero sobre la malla. Entonces es la forma de relacionar la curva nominal con la real para medirle sus normales y ver la desviación que hay de la malla respecto a los datos nominales. Entonces le comprobamos sus normales a esa curva.
y nos aparecen unas escalas en colores que podemos aumentar. En la barra de propiedades que aparece al cliquear en esta flechita que aparece a la derecha de la pantalla, o con la tecla Tab. Aquí dice escala vectorial, solamente es una representación de las desviaciones que tenemos en cada uno de esos puntos. Lo podemos mostrar de forma exclusiva presionando la tecla E. Y aquí vemos con una escala de vectores las múltiples desviaciones que tenemos. Le damos clic para seleccionarla y le creamos etiquetas de desviación para darnos una idea concreta de los valores que hay alrededor de ella. Estas desviaciones entonces fueron ocasionadas al aplicarle una carga a la chapa metálica con la intención de realizar el punzonado. Por lo que esto que acabamos de analizar lo conocemos como el springback. Bien. De igual manera, al hacer un punzonado se hace un corte por cizallamiento alrededor de este contorno, o puede ser al haber cortado una placa para obtener esta pieza. Y aquí el efecto que podemos encontrar al hacer este trabajo de manufactura es que este contorno nos quede fuera de los datos ideales. Es decir, que el cizallamiento haya sido más a esta altura o a esta, y debemos comprobar que haya quedado dentro de las tolerancias marcadas durante el diseño. Para eso volvemos a hacer uso de la herramienta de curvas. En esta ocasión crearemos una curva de borde, una curva de borde automática con Shift y Control. Aquí podemos ver cómo ya la creó. Y le vamos a asignar el concepto de medición figura en niveles de gris. Bien, entonces en este programa esa comprobación ya viene directa, aparecida como DT, que significa medir la diferencia del trimming, que es el corte. Aquí también nos muestra los resultados mediante una escala de colores, que también podemos agrandar con la barra de propiedades de la derecha. Escalado vectorial. Para ver de más cerca o con más facilidad la diferencia que hay entre los datos nominales y los datos reales. Recordemos que el color entre más azul sea significa que hay falta de material, por lo que aquí podemos concluir que el corte ha quedado un poco detrás de este contorno. Para tener una idea en valores concretos también podemos asignarle varias etiquetas de desviación, ya sea equidistantes o en los puntos más críticos de esta escala. Bien, entonces, como resumen, el trimming consiste en la inspección de comprobar qué tan lejos ha quedado un corte por cizallamiento respecto a los datos nominales. Bien,
Ahora pasaremos a analizar lo que es la línea de carácter. La línea de carácter es la línea formada por la trayectoria por la cual pasa un doblez, que comúnmente es hecha con fines de ensamblar una lámina con otra o por presentación. En esta puerta podemos ver varias líneas de carácter, por ejemplo aquí, que es un doblez hecho para ensamblar una lámina con otra, o la que comúnmente vemos en las carrocerías es este doblez para darle presentación a un diseño. Entonces, hoy analizaremos las características dimensionales de esta línea de carácter usando la herramienta de curvas que ofrece el software Atos. Bien, a una línea de carácter le podemos checar, o bueno, es útil comprobar el ángulo de doblez, el radio de doblez y la posición que esté dentro de tolerancias para no tener problemas al momento del ensamble, ya sea estéticos o del mismo ensamble o de formación. Entonces la forma de inspeccionar una línea de carácter es la siguiente. Construimos una curva sobre la superficie a lo largo del parche y al centro del parche, que es donde va a estar más representada esa curva máxima de este doblez, creándola de forma automática, manteniendo presionados Control y Shift y cliqueando sobre el centroide de este parche. Aquí vemos cómo la ha creado. Crear y cerrar. Le damos el concepto de medición de curva de ajuste y nos va detectando esos puntos principales en la malla. Bien, ese ángulo y radio que mencioné previamente a través de esta trayectoria que tiene este doblez, es decir, de la curva. Por lo tanto, vamos a crear varios puntos de inspección equidistantes. En este diálogo nos pregunta la distancia entre ellos. Entre menos distancia le ponga yo, obviamente va a crear más puntos o que inspeccionar. Hoy por cuestiones prácticas vamos a dejar 6. Le damos el punto de inicio y la dirección en X. Ya no corre. Bien, aquí vemos que ya nos creó esos puntos de inspección, a donde a cada uno de ellos le vamos a checar el ángulo de doblez y el radio, y su posición, por supuesto. Para comenzar, nos vamos a crear una sección, que puede ser sección única o sección mediante disco, que nos va a servir en un futuro para calcular la curvatura en una sección transversal a la curva que creamos al inicio. Por lo tanto, vamos a seleccionar su vector como normal y ese mismo punto va a ser el centro de esa sección. Ahorita no nos deja aceptar porque no hemos seleccionado malla o algún cuerpo. Aquí ya podemos crearlo, crear.
Asignamos el concepto de medición de construcción referenciada. Y después a esta sección vamos a construirle una curvatura de curva que puede crearse desde aquí, desde concepto de medición o desde construir una curva. Aquí vemos que apareció una nueva línea azul que es la curvatura de esa sección. Para verlo de forma más representativa también le aumentaremos las escalas con la barra de propiedades. Y bueno, para checar dónde inicia y dónde termina el radio o la curvatura de este doblez, vamos a crear dos puntos al inicio y a la salida de esa curva. Punto, otro, punto de entrada de radio. Vamos a insertar la curvatura de curva. Aquí nos dice que hay dos entradas respecto a este plano. Creamos el punto 1 en la entrada 1 y creamos el punto 2 también con la entrada 2. A estos puntos les asignamos el concepto de medición, construcción referenciada. Luego vamos a construir un punto de borde teórico a partir de esta curva. Eso es con la intención de encontrar la curvatura máxima de este doblez. Construir punto de borde teórico a partir de la curva. Nos pide la curva, por supuesto, punto de entrada del doblez y punto de salida del doblez. Y le asignamos el concepto de medición de construcción referenciada. Si nos vamos al árbol subexplorador de la parte inferior izquierda, vamos a poder apreciar los puntos nominales, los puntos reales que se han creado sobre la malla. Aquí está el punto de entrada del doblez y acá está el punto de salida del doblez y aquí está el punto teórico de curvatura sobre la malla. Bien, entonces, como ya algunos conocemos, podemos medir el ángulo a partir de 3 puntos. Nos pide el punto 1, nos pide el punto central de donde va a partir el ángulo, que va a ser el punto teórico, no el punto de inspección, y el punto de salida del doblez. Ya nos creó el ángulo y para crearlo sobre la malla vamos a darle el concepto de medición de construcción referenciada. Bien, ya creó el ángulo sobre la malla y lo que queda es comprobar el ángulo para saber cuánto mide el real respecto del nominal.
Bien, ya hemos comprobado el ángulo en este doblez en este punto. Luego, para crear el círculo que nos va a definir el radio, vamos a crear un círculo a partir de este radio de curvatura. Construir círculo a partir del valor de curvatura. Nos pide la curva y nos pide el punto de curvatura teórico que ya hemos creado. Que ahí nos genera un círculo que nos va a decir o a indicar el radio de esa curva. Le asignamos el concepto de medición de construcción referenciada. Y lo que nos resta es comprobar su radio. El real respecto del nominal. Aquí nos pregunta la tolerancia, que siempre será diferente según los planos de diseño. Y con fines prácticos le ponemos 0.5. Nos falta también checar la posición de la cima de la curva respecto al nominal. Para ello construimos un punto de la curvatura máxima con la ruta punto, otro punto de máxima curvatura de la curvatura de ese doblez. Le asignamos el concepto de medición construcción referenciada y le comprobamos su posición. Con las coordenadas X, Y y Z. Bien, entonces en este punto hemos inspeccionado el ángulo de doblez, el radio y la posición de la curvatura máxima de lo real respecto a lo nominal, pero solamente en un punto. Y como es de suponerse, siempre esas mediciones se realizan a lo largo de la línea de carácter, por lo cual hemos creado el resto de puntos equidistantes que pudieran haber sido más, pero hoy por fines prácticos inspeccionamos 6 puntos a lo largo de esa curva. Entonces, para copiar en estos puntos todas las mediciones o construcción de elementos que hemos utilizado para hacer esas comprobaciones, los vamos a copiar de forma rápida utilizando la herramienta concepto de medición definida por el usuario. El elemento que debemos seleccionar es el punto de inspección del cual depende el resto de elementos. ¿Ok? Entonces, ese concepto de medición consiste en copiar todo lo que ya hemos hecho sobre un punto en otros puntos que cumplan con las mismas condiciones, que en este caso es al estar dentro de la línea de carácter, cumplen con condiciones similares, tienen una sección transversal que cumple una curvatura similar, un ángulo y pueden crearse todos los elementos que hemos creado sobre el primer punto. En nuestra herramienta de iInspect podemos encontrar la aplicación de ese concepto de medición y dependiendo de los que hemos creado previamente se van a ir guardando solamente en el proyecto particular. Y al seleccionar qué elemento hemos
construido desde la herramienta inspección. Nos va a crear todos los elementos geométricos que hemos construido para hacer dichas comprobaciones. Finalmente, en cuanto a línea de carácter, lo que nos queda es reportar esos resultados, ya sea uno punto por punto en una página de reporte o añadiéndole una tabla. Si ustedes se van a la parte, al explorador principal, les ha creado una subsección de etiquetas donde les va a mostrar los elementos construidos en cada punto. Adicionalmente, ese nombre lo sacó del mismo punto para ubicarlo fácilmente, del 1.1 al 1.5, un total de 6 puntos. Bien, otra inspección en la cual las curvas del software Atos son bastante útiles y que han sido desarrolladas principalmente con esta intención es medir la holgura y el desfase que tiene una lámina respecto a otra cuando van ensambladas. En esta vista, por ejemplo, podemos ver dos láminas ensambladas que pertenecen a la salpicadera de un automóvil. En la parte trasera podemos ver los puntos de ensamble y por cuestiones de diseño lleva una holgura que puede ser por varias circunstancias. A lo mejor una goma antifiltro de agua o para el caso de una puerta, por ejemplo. Y bien, también es crucial inspeccionarle, como sabemos, la holgura que hay por estética o por ensamble y el desfase que tiene cada punto a lo largo de esa separación que tiene una lámina respecto de la otra. El gap and flush se refieren a eso que acabamos de mencionar. El gap se refiere a la distancia que hay entre esas dos láminas y lo que hacemos es comprobar que esa distancia sea continua o constante a lo largo de toda esa trayectoria por la cual existe la separación de esos dos elementos. Lo que hace el software es calcular dos curvas de contacto que parten, digamos, a partir del centro de ese espacio para encontrar el punto máximo en los bordes de esos dobleces o de esas superficies. Y el flush nos indica el desfase que hay entre una lámina y otra, que también por supuesto se checa en diferentes puntos a lo largo de esa separación. Lo que el software hace es proyectar una curva, la curva que hemos creado hacia el otro borde y viceversa para medir la diferencia que hay en altura de esta superficie a esta otra. Aquí vemos en representación de normales la altura que está midiendo. Bien. Para hacer esas mediciones, el software da la facilidad de haber desarrollado conceptos de medición que construyen en automático esas curvas de contacto y vectores de inspección que mencionan
o que indican con mapa de colores qué tanto se desvía la separación que tiene el ensamble real respecto al ensamble nominal. Y también la ventaja es que pueden inspeccionarse el gap and flush a partir de la misma curva. Comencemos construyendo la curva de borde en cualquiera de los dos bordes de una de las láminas del ensamble. Aquí nos creó esa curva en un borde de la lámina del ensamble inferior. Y como había mencionado, todas las demás curvas de contacto al extremo de los bordes las crea automáticamente seleccionando el concepto de medición, curvas de espaciado. Que nos ayudan a visualizar a partir de qué holgura empiezan a buscar los bordes de contacto. En los parámetros podemos modificar la altura de ese borde dependiendo del grosor de nuestra chapa o del doblez y el espacio que tenga para buscar. En este caso, si hubiera alguna deformación o una curva mayor, se va a basar en la curva que ya hemos creado para dejar ese espacio libre. Ahorita está calculando esas curvas de contacto. En la parte inferior podemos ver lo que el software está haciendo. Mientras calcula todo eso, va indicando lo que va calculando. Aquí ya nos creó esos vectores, que son la representación en mapa de colores del desfase que tiene la separación del ensamble real respecto del virtual. Y si seleccionamos esa curva, en la parte inferior del explorador, podemos encontrar todos los elementos que ha creado el software para hacer esa medición. Lo que hizo es calcular la distancia entre las curvas de contacto a lo largo de toda esa trayectoria por la cual existe la separación entre los ensambles. Entonces podemos asignarle etiquetas de desviación para tener una idea de cuánto es dicha desviación. A esta distancia que nos calculó el software, vamos a hacer la comprobación del gap, que traducido sería el espacio que hay entre esa holgura. Colocamos la tolerancia y ahora sí nos representa en mapa de colores la desviación que hay en esa separación. Podemos colocar las etiquetas de desviación en las zonas más críticas o equidistantes a lo largo de este perfil. Y bien, lo que nos quedará aquí es también reportar esos resultados. Después, para inspeccionar el flush, que es el desfase en diferentes puntos de una lámina respecto de la otra, se hace
también con un concepto de medición a partir de una curva de borde en cualquiera de las dos elementos que pertenecen a este ensamble. Solo que en este caso le vamos a asignar el concepto de medición de curvas de alineación, que si ustedes usan el software en inglés les va a marcar flush. También podemos ver cómo crea esos bordes de búsqueda para crear las curvas de contacto y las curvas proyectadas mutuamente entre los bordes de las láminas para saber la altura. Aquí vemos el desplazamiento que va a utilizar la posición de donde medir la altura de la superficie. El espacio libre de nuevo, la búsqueda de los bordes que sale a partir de la mitad de la separación y la altura del borde dependiendo del ancho de esa superficie o del borde. De nueva cuenta podemos ir viendo en la parte inferior izquierda los mensajes que el software va señalando mientras calcula, mientras construye los elementos necesarios para medir el flush de este ensamble. Aquí sigue calculando. Aquí ya vemos cómo aparecieron las curvas proyectadas para medir la altura de esta superficie con esta otra. Bien, después de crear esas curvas podemos comprobarle el flush, que traducido sería la alineación. Y también mediante las etiquetas de desviación podemos ir comprobando en los puntos más críticos la desviación del desfase del ensamble real respecto al nominal. Cabe mencionar que supuestamente la distancia entre esas superficies es cero, pero lo que nos está indicando aquí el software es la desviación de la distancia real entre estas dos superficies respecto al nominal. Y bien, esto es parte de lo que pueden hacer o de lo que han desarrollado con la herramienta curvas para analizar estas características dimensionales tan importantes en la industria de las chapas metálicas y algunas otras áreas de aplicación como en plásticos, en ensambles de plásticos, por ejemplo, y la forma automática que ha creado GOM para hacer todo eso, al crear más elementos a partir de una curva de borde. Les dejaré a mi compañero Misael y yo agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Y bien, es así como damos por terminado la sesión del día de hoy, el webinar de análisis de curvas y líneas de carácter. Agradecemos su participación y nos vemos en el próximo webinar.